Quería empezar este rato de oración, de diálogo con Jesús, contando una conversación con un chico. Este se va a bautizar dentro de poco. Está acabando su proceso de catecumenado o de preparación para el bautismo. Claro, él llevaba muchos años viviendo sin Dios. Así le habían enseñado en su familia y en su ambiente. Y de repente pues descubre, bueno, tiene la valentía de preguntarse por Dios y descubre que Dios existe. Me sorprendió porque me contó lo que le costaba aceptar que había vivido equivocado tantos años. Estas personas conversas pues a veces aprecian detalles que nosotros estamos acostumbrados. Por eso le pregunté qué escena del Evangelio le había sorprendido más. Y me dijo que le había sorprendido mucho la escena de la mujer adúltera. Esa persona que había sido sorprendida en adulterio y Jesús no le recriminó nada. Dice que él dice que ya conocía esa historia, la había leído y oído hablar de ella, pero tras su conversión la veía de otra forma. Se sentía más sorprendido del cariño de Dios. Y es que Jesús nunca se enfada con los pecadores. Él siempre les trata con cariño y con comprensión. No les recrimina sus actos pasados, sino que más bien les anima a no pecar más. Esto contrasta mucho con los fariseos. Con ellos, pues les trata con mucha dureza, a pesar de que son personas que rezaban mucho, varias veces al día, ayunaban, pero no lo hacían por Dios, lo hacían por quedar bien. Y Jesús les dice cosas muy fuertes. Raza de víboras. ¿Eh? En otra ocasión les llama sepulcros blanqueados. Esto nos hace ver lo que hace sufrir a Dios la gente hipócrita, la gente que tiene como una doble vida. Y es que a veces podemos poner, me decía un chaval, podemos poner a Dios en modo vibración. Sí, yo creo en Dios, pero quiero que no se enteren de que soy cristiano. Puede vibrar, entonces solo me entero yo, el resto no, y ya decido si lo cojo o no. El problema de fondo en todo esto es nuestro concepto de Dios. Que le vemos como algo para ir al cielo, para ser feliz quizás, pero nos perdemos lo mejor. No le vemos como un amigo, como alguien que me ama, sino es un algo abstracto. Yo te animaría, pues, a ver cuál es tu imagen de Dios. Porque a un buen amigo nunca se le deja de modo vibración. Qué pena da el ejemplo de Judas. Es un ejemplo de doble vida a saco. Claro, porque estaba con Jesús y está en las predicaciones y le ayudó en los milagros, pero en el fondo su corazón no estaba con Jesús. Estaba en el dinero, estaba en otras cosas. Tanto que llegó a vender a un amigo, a Jesús, por 30 monedas. Desaprovechó la oportunidad de ser un gran santo por poner a Jesús en modo vibración. Cuando me interesa, sí, y cuando tengo otros planes o hay que esforzarse, pues más tarde. Me hizo gracia una vez una entrevista que vi, que leí a un jugador del Atlético de Madrid. Era un jugador defensa
que, como se suele decir, daba mucha leña. O sea, que entraba con fuerza y a veces, pues, hacía faltas un poco exageradas. En la entrevista, pues, una vez en una entrevista le habían preguntado cuál fue el día más feliz de su vida. Y dijo que fue el día de su primera comunión. A partir de entonces, los periodistas le llamaban el místico. Y a veces la afición decía, místico, atízale que se te va. Bueno, acabamos pidiendo ayuda a la Virgen. Ella es Rosa Mística, que viene a decirnos que quería tanto a Jesús, que es que en su corazón no cabían otras cosas. Y con sus amigas solo quería hablar de la felicidad que tenía dentro. Vamos a pedirle que nos ayude a ser coherentes con Dios en todo momento.